¿Qué tal, mi gente bonita? Bienvenidos a otro episodio más. El número 5 ya vamos paso a pasito llevándoles contenido. El día de hoy viene un gran amigo, que lo sigo desde hace rato. Ahora sí yo, como quien dice, lo hago renegar. El rey de la Marianita de allá a su barrio. Una gente muy humilde, mi queridísimo invitado. Con nosotros nos acompaña mi buen Edgar, mejor conocido como Cabito. ¿Cómo andas, mi hermano? Mi rey. No. Ya sabes, Milito, un gustazo, como dices, de la mera Marianita de Zacatecas. Y ya sabes, aquí estamos. Un gustazo que me hayas invitado y aquí andamos, al 100. No, pues muchas gracias, mi Cabito, por venir a este proyecto de un loco soñador, ¿verdad? Sobre todo, agradecerte por el llamado, ahora sí como quien dice. Gracias, mi cabo. Una gran trayectoria que fuiste escribiendo, todavía la sigues escribiendo, que la en verdad te reconozco y soy fan de lo que has ido escribiendo en tu historia. Platícame un poco más de ti para la gente que pues aún todavía no te conoce, que te va a conocer. Platica, ¿quién es Cabito? Bueno, pues, como dices, ¿no? Una persona nacida en Zacatecas, en un barrio popular de la Marianita, ¿verdad? Y apasionado al fútbol, ¿eh? Apasionado por lo que hace, una persona que ama y lo que hace, que le pone todo el cariño y todo el empeño en lo que realiza, y pues como ya sabes tú, pues es el fútbol. Sí, no, lo bonito del fútbol, yo creo muchos hemos crecido. Yo pues empecé, mi primera disciplina fue el béisbol porque pues tengo algunos primos que son beisbolistas y pues que en veces que los primos lo jalan a uno, ¿va? Pero mi pasión siempre ha sido el fútbol, siempre lo practiqué, nunca un sueño de eso, pues si hubiera sido llegar a ser futbolista profesional, pero hoy estamos en el sueño que hoy vamos construyendo y el fútbol, pues, es lo más hermoso, ¿verdad? Para el ser humano, ¿verdad? Como todo, mi Y Cabito. fíjate, tú que dices que tu sueño fue futbolista, yo tenía otros sueños, va, y fui futbolista, pero tuve tres sueños en la vida, pero uno de esos fue ser futbolista y bendito Dios se me realizó ese sueño, ¿no? De jugar fútbol profesional. Fueron 8 años los que jugué fútbol profesional, fue cortita mi carrera, pero bueno, Pero ahora, hermosa. pero no, yo creo que una de las etapas más bonitas de mi vida, esos 8 años que estuve en el ámbito profesional, y pues seguimos en lo mismo, ¿no? Dios me dio esa dicha y te digo, creo que soy un afortunado y un dichoso de seguir ese camino del fútbol, ahora del otro lado, como, como parte del cuerpo técnico. Hasta la fecha, Hasta la fe. ¿Quién sabe que empezándose cómo estén las cosas? Pero ahí tenemos todavía, ahí estando, ahí en el fútbol profesional. Por el momento, ¿verdad? ¿A los cuántos años empezaste a zapatear? Yo creo desde que estabas en la pancita de tu mamá. No, fíjate que vengo de una familia muy deportista, Miguelito, de una familia Sí. futbolera. Mi padre nos inculcó a fútbol. Somos una familia de 4 hermanos y una mujer. Los 4 jugamos fútbol. Mi papá desde niños hacía equipos de fútbol de ahí de la Marianita, que nos llama, la calle se llama Calle Primavera, donde viven mis padres y donde hemos vivido ahí la mayor parte de nuestra vida. Es la calle Primavera, entonces se llamaba Peter Primavera. Dice mi papá en honor a un señor que era de ahí de la colonia, que se llamaba Pedro, entonces le pusieron Peter Primavera al equipo, y ese equipo jugó desde las infantiles, Diente de Leche, Pony, Coyotes, hasta a Zorros, hasta que en los juveniles me fui con don Carlitos Vega a las filas del IMSS. Pero le digo que soy dichoso que en mi colonia todavía tengo las 3 porterías donde yo practiqué fútbol. Ahí a la vuelta de mi mamá para ir con mis abuelitas hay unos portones, y Ajá. ahí nos poníamos a pegarle a la pelota y a darle a la esquinita al portón. Y esos portones todavía existen, fíjate. Entonces le digo que soy dichoso porque todavía tengo las porterías donde empecé a patear y donde empecé a meter Los goles. primeros goles, Los primeros ¿verdad? goles los hice en un portón de mi colonia y todavía existen. Y qué bonito recordar porque cuando uno está pues en la infancia que juega fútbol
en la lluvia, en el lodo, el clima no importa y sobre todo en el barrio, que es donde empieza uno y es lo más bonito jugar en el barrio. No, imagínate tener equipos desde la niñez y que juegues con puros amigos de ahí del barrio. Mi papá, te digo, era el que hacía los equipos y nosotros tempranito andábamos sacándolos porque había unos bien flojos que no se levantaban y ahí andábamos tocándole porque mi papá nos llevaba al juego. Íbamos y le tocábamos a los jugadores, ya juntábamos, ya somos 9, ya somos 10, siempre batallando por a completarnos y nos íbamos de allá a la unidad deportiva Benito Juárez que nos quedaba cerquita. Ahorita dices de lo de lodo, siempre jugando con lluvia, en tierra. Era un lodazal, pero era nuestra felicidad. Esperábamos con ansia que se llegara el sábado para jugar fútbol en las juveniles, ¿cómo ves? Caían relámpagos y seguíamos la polvadera. Ahora lo que pasó hace poquito en lo que fue el play-in entre Juárez y Pumas, que lo habían reprogramado, que porque la tormenta de tierra y que la. Pues dices, no manches, pues creciste ahora sí, como quien dice, en canchas de tierra y ahora que se y ahora resulta que una tormenta de polvo te hace que no quieras jugar, ¿verdad, Miguelito? No, la verdad son temas que dices, también que lo permite la liga, ¿verdad? Sí, Que los equipos sean así. Pero no vamos a hablar de esos temas, vamos a hablar de mi Cabito. Mi Cabito, entonces empezaste en la escuelita de primavera. Sí, en los equipos de mi padre. Ajá. Fíjate que mi papá siempre, como te repito, siempre hizo equipos de fútbol y con ellos empezaron nuestros primeros equipos, nuestros primeros torneos. Siempre nos metía en las ligas infantiles del CREA, aquel entonces, ahora el Incufides. Él siempre metió equipos, nos traía, pues tengo un hermano que le gana un año nada más y mis primos, que tengo muchos primos que son de mi edad. Y siempre ahí, desde diente de leche, pony, coyote, zorros, me decía hasta todavía las categorías, fíjate. En aquel tiempo todavía no existían los asquelitos, porque ya hay categoría de asquelitos y biberones. Los biberones, ¿qué viene siendo? ¿De 4 a 6? No, de biberones yo creo que es como de 3 a 5 años. ¡A la madre! No, pues sí, muy... Entonces, ahí fueron donde empezaron mis primeros pasos en el fútbol, con mi señor padre, y como te digo, ya a mis 12 años me fui con don Carlitos Vega, que fue el que siempre trajo los equipos del IMSS. Ahí fue cuando terminé los juveniles y de ahí ya me empecé a querer ir por el ámbito profesional que sí se me dio, mi Miguelito. No, pues eso es lo bonito y sobre todo pues que tu papá te inculcó y fue, ahora sí como quien dice, impulsándote a este bello deporte. Y ya después de eso, ¿llegaste a algunas fuerzas básicas? Pues fíjate que anduvimos picando piedra. O sea, que yo les digo a los muchachos de aquí, de la UAS, que ellos son privilegiados, que... Sí. Tus pollos. Mis muchachos, mis niños. ¿verdad? Les digo que ellos son privilegiados, que hay ahorita segundas, terceras divisiones. En aquel entonces nosotros teníamos que andar fuera para querer buscar un equipo profesional, nos teníamos que ir fuera de la ciudad, que fue mi caso, que desde los 17 años me tuve que ir de mi casa para querer buscar pues el sueño que todo futbolista anhela, ¿no? Llegar a primera división. Y pues en nuestros tiempos teníamos que salir a picar piedra a otros y pues en varios equipos que fui, en varios equipos te bateaban y te decían, luego te hablo, a veces me despierto y pienso que todavía me van a hablar, mi Miguelito, ya después de 30 años, nunca me hablaron, pero después se dio la oportunidad de jugar y de debutar en el fútbol profesional, que fue en Puebla, de tercera división, hasta Puebla, imagínate. Hasta Puebla fui a... ¿Cuántos años tenías allí? ¿Qué categoría viene siendo? Tenía 17 años. ¿Una sub-17? 17 años tenía en aquel entonces cuando jugué mi primer torneo en el fútbol profesional con la Franja. Con la Franja del Puebla de tercera división. Ahí debuté en la ciudad de Puebla, imagínate. Y ahora aquí todo lo tienen. Ahora aquí en todos lados hay terceras divisiones, segundas y yo tuve que ir primero. Duré 6 meses en Guadalajara con las Chivas. Con las Chivas. Ahí viví 6 meses en Casa Club.
Oye, pero ¿cómo fuiste a llegar a las Chivas si somos hermanos Águilas? No, de hecho cuando le tiro a las Chivas tengo un amigo Ajá. que tiene una foto de cuando traía el uniforme de las Chivas y me la publica. Mira, ¿y esta qué? Y una vez la subió al Face. Hijo, La ya me última traían vez que todos. perdimos, ¿no? Ya me traían todos por esa foto. Pero pues es el sueño que tenía uno y duré ahí, como te digo, duré ahí 6 meses. 6 meses no me registraron, no me decían que te vamos a registrar y te vamos a registrar y ahí vivía en la casa club. Nah, era un equipazo el de Chivas en ese entonces cuando yo estuve ahí, equipazo. ¿Cuánto duraste ahí? 6 meses duré. 6 meses. Duré 6 meses allá en Verde Valle y nada, pues era un equipazo. Otro show, porque pues imagínate, todos esos de mi edad era el Maza Rodríguez, el Venado Medina, Omar Bravo, ¿no? El Johnny Magallón, el Negro Sandoval, Marquito Jiménez, que después tuve la dicha de jugar con él aquí en Zacatecas en Liga de Ascenso. Y no, era ¿El un Bofo equipazo. te tocó? El Bofo no. ¿Es Pero más chavalo? era más chavo, es más chavo, pero Salcido. O sea, nada. Los ibas a ver jugar ahí cuando jugaban en segunda división y a todos los equipos les metían más de 4 goles. Llegaban ahí. ¿Te tocó ver a Javier Hernández, al abuelo de Chicharito? No me tocó verlo a él. Fíjate, no me tocó. Al papá. El papá también fue futbolista, ¿no? El papá sí fue, no, sí, el papá fue futbolista, pero también ya no me Ya tocó. todavía no te Sí, no tocó. era de mí. Te digo, era un equipazo. Iban todos los equipos que iban a jugar allá a Tapatío, les metían 4 o 5 goles. Era un equipazo el del Tapatío. En ese tiempo era el Tapatío de segunda división. No me registran y de ahí me habla un profe. ¿Sabes qué? Vente a Puebla. En Puebla te tenemos un lugar y me fui a Puebla. Y en Puebla duré 3 años allá. 3 años. Jugué en tercera división, como 3 partidos. Me subieron a segunda división rápido. Allá entrené en Liga de Ascenso, entrené porque también tenía Liga de Ascenso en aquel entonces. Y tuve la fortuna de entrenar varias veces con primera división con el primer equipo de Puebla. Nos subían cuando hacían interescuadras que no se ajustaban. Que ¿sabes qué? Que un lesionado o algo. O algún lesionado. ¿Sabes qué? Quiero 3 jugadores de segunda, mándame 3 de segunda. Y ya nos mandaban a otro amigo de Monterrey y a mí, súbanse, y nos íbamos a hacer interescuadras con el primer equipo de Puebla, fíjate. Allá un tiempo me fue muy bien. Después de ahí me voy a una segunda división de ascenso, a Xochitepec, Morelos, en Cuernavaca. Me voy allá, estoy 2 años y me regreso a Zacatecas porque me operaron de una hernia inguinal. Me regreso aquí y el dueño de Deportes Edu de Zacatecas me dice, vamos a que haga una prueba aquí a la Real Sociedad de Zacatecas. Voy y me dejan, me quedo ahí y ahí terminé mi carrera y duré 3 años jugando en Liga de Ascenso. ¿Cómo ves, mi Miguelito? ¿Cómo se llamaba el equipo, perdón? Real Sociedad de Zacatecas. La Real Sociedad. La Real Sociedad. ¿Cuánto duraste en la Real Sociedad? Ahí duré 3 años. Ahí duré 3 años, ahí me retiré, ahí debuté en Liga de Ascenso. Debuté en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Liga de Ascenso. Y ahí duré 3 años. Que venía siendo como la segunda, ¿no? Donde está Mineros ahorita. Esa es la categoría donde estaba la Real Sociedad de Zacatecas. Que el cual jugaron una final, ¿no? Para subir a... Sí, cuando jugó la final contra Pachuca. Yo todavía no llegaba ahí, Miguelito. ¿Todavía no? Yo estaba en Puebla. Cuando yo jugaba en Puebla fue cuando fue esa final contra Pachuca. Y desde entonces Pachuca jamás volvió a descender a esa. Desde entonces está en primera división. Esa final que le ganó a la Real Sociedad. Bastante. ¿Nunca ha descendido? No, nunca ha descendido. ¿Se ha mantenido? Se ha mantenido ahí, siempre ahí al margen, ahí en finales y todo. ¿Va? Un gran club el de Pachuca. ¿Y en la Real Sociedad, alguna historia que tuviste? Platícame, una de tantas. Fíjate, te voy a platicar había muchos zacatecanos cuando yo llegué a la Real Sociedad de Zacatecas. Entonces yo llego y entrenábamos aquí en La Corona. Aquí era nuestro centro de entrenamiento en La Corona porque el patrocinador era Corona. En ese entonces la Real Sociedad de Zacatecas era filial de Santos Laguna de primera división. Entonces por eso venían demasiados jugadores. Hasta el Piti Altamirano vino a jugar acá a Zacatecas. Cuando lo expulsaban en Santos, él tenía la posibilidad de bajar y jugar en Zacatecas porque era filial. Entonces entrenábamos aquí en La Corona, eran nuestros centros de entrenamiento diario salíamos del estadio y entrenábamos aquí en La Corona.
Y fíjate que una historia, me empezaron a juntar. Me decía, hey, por qué a ti te juntan? Si había varios zacatecanos que tenían años ahí en el equipo y pues no los metían, ¿verdad? Entonces yo llego y al poquito tiempo me meten a jugar y termino de titular, pero poco se sabe en la historia de... En ese tiempo el entrenador que teníamos era muy peleonero. Era bravo, el señor era bravo, era un chileno que se Un llamaba... tipo Tuca Ferretti. Pues hasta se me hace que más ¿Más? entrón. Y era un chileno que se apellidaba Rue. Entonces jugamos un clásico aquí, porque en ese entonces era el clásico contra los Gallos de Aguascalientes. Que es que son ahorita que Pues ese desapareció. desapareció. Ese desapareció porque estaba en Liga de Ascenso también, pero era el clásico, Zacatecas contra Gallos. Y hubo un partido amistoso aquí que no fue avalado por la federación, porque siempre que hay un partido tienes que hablar a la federación para que ellos te manden árbitros profesionales. Entonces, esa vez jugamos un amistoso y consiguieron árbitros, consiguieron al profe Armando Gaitán. ¿Sí lo conoces al profe Armando Gaitán? Lo he escuchado. Él fue el árbitro y se trajo las banderas. Entonces yo me acuerdo que estaba con Metlich en la banca. Y Metlich, un jugador que jugó en primera división, Pablo Metlich se llamaba, y me dice, se están tirando codazos. Marco Cardona, que lo conoces, Sí, obviamente. saludotes a mi Marquito. A mi Marquito, que se casó con una prima hermana mía, el Marquito. Míralo. Sí, me agandalló. Quiso ser familia. Sí. Ahí fue gandallón. Él era el capitán. Y me dice Metlis, se está peleando Marco con un uruguayo o paraguayo que jugaba en Gallos, que era muy bueno, que se apellidaba de la Rosa o la Rosa. Era buenísimo el güey. La Rosa, ¿no? La Rosa, creo. Dice, se está tirando codazos, como que va a haber golpes porque ya se traen. En cada tiro de esquina se tiraban. Y yo en una me descuido y me dice, ya se están peleando. Y volteo y se estaban agarrando a golpes trenzados. Y estaban 2 contra Marco. Entonces yo estaba a prueba en el equipo. Todavía no estaba registrado. Acababa de llegar yo de Cuernavaca y estaba a prueba. Entonces me bajo de la banca y pues como lo conozco yo desde... En ese tiempo todavía no se casaba con mi prima, pero lo conozco porque jugamos juntos desde niños, En pues. infancia. Entonces llego corriendo y así como llegué corriendo a uno, suelo. Y se me dejan ir todos y se hizo la campal. ¿Aquí en Cervecera? Aquí en la Cervecera, en la Corona. Se hizo la campal feo. Y pues obvio, todos se me dejaban ir a mí porque yo llegué y como llegué a uno en seco. Uno tras otro y venga. Y todos me decían, un amigo de Torreón que le decían el Lobo López, me dice, cálmate porque estás a prueba, te van a correr. Entonces se calma todo y me habla el técnico. A la media cancha me dice, me decía Castro, ven por favor. Y ahí, no, yo iba ya con la cabeza agachada y dije, me van a correr, me van a decir adiós. Y cuando llego a la media cancha me dice Miguelito, felicidades, qué buen puñazo le diste. Me dice, te felicito porque, así con esas palabras me dijo, porque nadie de estos cagones se metía con Marquito. Y felicidades. Y me felicitó. Reconocer. Me felicitó, Miguelito. A la semana dan la lista de los que viajábamos a una pretemporada a Estados Unidos. Duramos 15 días en Estados Unidos y salí en la lista. Me llevaron a pretemporada a Estados Unidos, me quedé en el equipo y a la tercera fecha jugamos contra San Luis, que era un equipazo. Real San Luis también estaba todavía en Liga de Ascenso. Sí. Vamos y jugamos y se agarra a golpes el entrenador. Viajamos, yo no salí ni a la banca. Nos dijeron, va a ir una Suburban a echar porras si gustan ir. Yo voy y no sé ni por qué, no me acuerdo. Al medio tiempo dicen, si salieron 9-9. Dice, es que vimos ahí en las noticias, dice el entrenador de porteros, se pelearon en el túnel y expulsaron a 2 y a los técnicos. Entonces ya nada más salieron 9 al segundo tiempo. No sé por qué me brinco y me meto a los vestidores. Y me hablan y me dicen, ¿sabes qué? La Suburban ya se fue. Hay que te derraye el camión. Y el profe era bien especial. Yo dije, me va a decir que yo por qué me subo al camión. ¿No? Dije, sí. Entonces yo me meto al vestidor a saludar a mis compañeros y estaba la cosa muy ríspida. Se estaban haciendo de palabras Matías Monsiváis y Carlos Fretes, un argentino central que era buenísimo.
lo recuerdo perfectamente, y, y me meto al vestidor y se querían agarrar a golpes, entre ellos mismos. Me salgo del vestidor y estaba yo pensando, ¿qué haré? ¿Cómo le digo al profe que me dé ride? Porque ya me dejó la Suburban. Y en eso sale el técnico de San Luis, que era el Cabezón Luna, que fue jugador del América de Primera División. Y se quedan viendo y se dicen de cosas y se empiezan a agarrar a golpes. El técnico de San Luis y su auxiliar. Y nada más estaba mi profe, pues me tuve que meter, Miguelito. Sí, obvio. Me tuve que meter y se hizo ahí la campal. De hecho, tengo una foto donde la toman. Salió en el periódico en el Esto de Deportes, que se me hace que no sé si ya desapareció. Me la mandas. Pero te voy a mandar esa imagen que tengo donde está la campal. Y que me vine en el camión con el profe, pues ya nada más le dije, me dejó la Suburban, no, súbete. Me dieron de cenar y todos en el camión me decían, y vas a jugar de titular porque defendiste al profe. Pues no me la vas a creer, en la semana. Banca. En la semana, pues yo no salía ni en los interescuadras, hacía 2 equipos y estaba relegado, pues, de los dos cuadros que pone. Y cuando se lesiona un titular, pues obvio agarras a uno del equipo que estás jugando, sí, pues. Y se lesiona un titular y me habla, Castro, ven. Y me mete de titular. Me mete de titular y me debuta en Chiapas. Y esa fue la historia como empecé a jugar. Me metió, siempre viajaba, me metía, me daba minutos, jugué de titular, tuve muchos minutos, metí gol. Y fue lo que 3 años duré en la Real Sociedad de Zacatecas, pero esa anécdota... ¿Y cómo se fue ese gol del debut? No, fíjate que ese no fue en el debut. El gol que meto se lo meto aquí a Potros DF en Zacatecas. Y el portero era Federico Vilar, cuando recién había llegado a México. Porque era Potros, ya ves que eran Potros de Hierro del Atlante, y él llega a Potros DF, que casi en ese entonces la mayoría de los equipos tenía filiales en una categoría abajo. Entonces llegaban a la filial y el portero fue Federico Vilar. Y ahí tengo el gol, fíjate, ese gol lo tengo clarito, lo tengo guardado ahí. Dicen, ay, siempre subes el mismo. Le digo, pues sí, pues fue el único que metí. Y tengo grabado el gol que metí, que se lo metí a Federico Vilar. Nárramelo. ¿Cómo fue, si te acuerdas? Sí, no, claro que me acuerdo. Nuestro portero era Alfredo Toski, un portero que jugó en Primera División en Chivas. No me acuerdo si fue un tiro de esquina, fue una jugada a balón parado. Él se la dan a las manos, a balón parado en contra, pues no a favor, va. Sí. Se la dan a él a las manos y de un despeje me la pone. Yo estaba en media cancha. Yo, obviamente estábamos jugando en los balones parados. Al profe le gustaba jugar mucho al contragolpe, ¿no? Ponía 2 en cada lado y la agarraba el portero y no, me da un despeje y la agarro en media cancha. Íbamos 2 contra 1, los agarramos ahí en superioridad numérica. Íbamos Jaime Ruiz, que Jimmy Ruiz era un jugador de Primera División que jugó la final del Cruz Azul contra el Boca, en la Bombonera. Y él vino a jugar aquí con nosotros y de hecho me iba gritando, dice, no, si no has metido el gol, cabo. Me la pedía y obviamente iba retardando la jugada el defensa central. Yo hago la diagonal hacia el área y cuando hago la diagonal me acomodo el balón hacia un lado y le pego. No, entró al mero ángulo entró. Dicen, le pegaste y ya te ibas cayendo. Le digo, bueno, pero entró, fue gol. Y ese fue el gol que metí aquí en el estadio aquí en Zacatecas. Fíjate, muy bonito porque estaba toda mi familia, estaba mi madre, mi papá, mis hermanos que me iban a ver y yo recuerdo pues cuando meto ese gol voy y festejo con mi mamá. Fui ahí con mi mamá que estaba atrás de la banca. No, pues ¿Cómo ves, Miguelito? Una chulada y que se queda para toda la vida en la mente y en el corazón de uno. Sí, no, esas cosas que son cosas que no se olvidan y son cosas que, te digo, para mí fue una de las etapas más bonitas de mi vida, estar en el fútbol profesional. Yo le digo a los que juegan, a los que tienen la dicha y la fortuna, porque ahora no tienen todos. la oportunidad, o sea, ahora hay más oportunidades para trascender y llegar a ser futbolista profesional y no la aprovechan. ¿Por qué no la aprovechan? Porque se van al vicio, les gusta la fácil, la comodidad, sobre todo. O sea, para llegar a algo tienes que enfrentarte a muchas etapas y hay muchos escalones porque si no, pues cómo vas a llegar a lograr y fíjate que soy bien repetitivo en eso, ¿no? Siempre les digo,
de verdad son dichosos y afortunados porque no tienes idea de verdad de todos los mensajes de que, oye, una oportunidad para fulano de tal, y cuando hacen visorías, y que cuando hacen visorías, y que llévate a mi niño a que juegue con la UAS, y que dale chance a mi niño que esté en la UAS. De verdad te lo juro que es una exageración de mensajes que llegan, porque hay muchos niños que su sueño es jugar fútbol profesional, le digo, y ustedes que tienen la dicha y la fortuna, La pues oportunidad. aprovechenla porque el tiempo se pasa volando, o sea, son pocos años los que estás en el profesional, que si no despegas te estancas y ahí te quedas. Sí, y si no vas y tocas puertas, así como Exactamente. también. Y esa fue mi historia del fútbol profesional, Miguelito. Ya te dije ahí dónde empecé, dónde culminé. Sí. Oye, también tuviste pasado aquí en estas tierras, Ah, no, yo la verdad, no por quedar bien con la contigo, gente y conmigo, sí, ¿no? me encontraba unos compañeros tuyos ahora en el torneo de ahí de la Buen Chon, que le Goitia. mandamos saludos a toda la Ahí, banda de aztecas. ahí nos echamos una cervecita ahí con la banda de los Aztecas y les comentaba que yo quiero mucho a Calera porque fue el primer municipio donde a mí me dieron un peso por venir a jugar. Qué bonito. Y desde de las infantiles, en las categorías infantiles. Y recuerdo perfectamente porque los juegos eran los domingos, Ajá. en la unidad deportiva. Los domingos las infantiles. Iban por mí a Zacatecas y me traían a jugar aquí en la unidad deportiva de Calera. Y fue el primer municipio donde me daban un peso, ¿no? Creo en aquel entonces eran 20 pesos o 30 Pues, pesos. ¿cuánto? No, una chulada. Sí, sí, Una sí. Y chulada, te digo que ese dinerito. aquí fue donde me empezaron. ¿Con qué equipo fue? Si te acuerdas. Foto Fami. Foto Fami. Que nos Yo mandamos saludos. Unos equipos de antaño que pues ya casi ya no está. Los únicos que queda pues es Aztecas. Selecol en categoría veteranos, ya en la mayor ya no está. Selecol. Mili y Mili, San Aztecas. Isidro. San Isidro. Bueno, Mili ahora es Manchester. Pero pues siguen siendo los mismos y ahí están detrás del proyecto. ¿Quién más se me puede pasar? Pues San Isidro ya lo mencioné. Pues son pocos. No, pues sí, pero la verdad del que más me acuerdo sí es de los Aztecas, porque sí que antes eran niños de oro. Exactamente. Y yo recuerdo muy bien que ya jamás los volví a ver, que iba por mí un muchacho que se llamaba Yeyo y uno que le decían Machicho. El Machicho, Saludos a Machicho. Machicho y Yeyo iban por mí hasta Zacatecas y después me llevaban, pero me traían a jugar aquí, fíjate. Aquí en Calera empecé mis primeros pininos de cobrar. De cobrar. De rayador, digo, de talachero, como se ahora dice, como se llama talacha, va. Como la talacha. No, pues sí, y aquí pues a la gente que viene a jugar de fuera los arropamos, sobre todo acá con nosotros en Aztecas, todo aquel que viene a esta familia, qué bonito, y pues los arropamos porque son parte de la historia de un equipo, que empezó desde Niños de Oro hasta ahora, que es Aztecas, que es una historia muy, muy larga que contar con Aztecas. Después del paso de la Real Sociedad, ¿qué siguió para Cabito? Fíjate que quedé muy decepcionado del fútbol, Miguelito. Ya no quería jugar yo. Cuando dejo de jugar de la Real Sociedad de Zacatecas, que me dieron de baja la última, ahora sí como decimos aquí, me cepillaron la última temporada. Ya nada más jugó una temporada y se llevaron el equipo a otra ciudad y allá lo descendieron a segunda división. Pero quedé yo muy, muy decepcionado del fútbol, ya no quería jugar. Me meto a estudiar Derecho. ¿Colega? Nada más hice 3 semestres o 4 semestres. De todos modos. Estuve ahí en la Facultad de Derecho. Cuando sabe el profe Chipos, el profe Martín García Saucedo, que me meto a estudiar a Derecho, me invita a jugar con la selección de la UAS. Y yo no quería. Yo no quería y me decía Chuy Zapata, ándale, vamos a jugar. Le mandamos saludos a Chuy. Le mandamos saludos a mi buen Chuy. Y él me decía, vamos a jugar, ándale. Y pues en ese tiempo, pues acabamos de jugar, traíamos un nivel bueno, pues estábamos jugando en Liga de Ascenso, imagínate. Entonces todavía traíamos, o sea, la rompíamos ahí robábamos. Todavía traías el aire. Todavía traíamos aire. Y me dice el profe Chipos, véngase a jugar, ¿no? Pues como una semana antes de que sea el regional aquí, me dice, pues yo saqué sus papeles de control escolar y ya te registré, mi cabrón. Ahí te espero. Pues ya picado allá de últimas fui a jugar aquí a Zacatecas, fue el regional. Ganamos en penales y pasamos al nacional.
que fue en el Estado de México, en la UAM, en el Estadio Chivo Córdoba, donde jugaban Potros UAM hace poquito en Liga de Ascenso. Llegamos allá y jugamos la final. En cuartos de final me expulsan, Miguelito. En cuartos de final, cuando jugamos contra UDG, ahí se hace un conato de bronca, yo con un central ahí les ganamos los cuartos de final 2-0 y nos hacemos de palabras y me expulsan. Me castigan un partido y me dice, no vas a jugar la semifinal y es que no te pelees porque ya te seleccionaron para ir al Mundial Universitario. Y a mí me dio risa, ¿no? Porque yo en realidad no conocía lo del sistema de competencia, pues en ese entonces, que era lo del estudiantil, pues de la Universidad Nacional. Yo pensé que era Universidad Nacional como cualquier otro torneo nacional, que tuve la fortuna de representar a Zacatecas en torneos nacionales y olimpiadas juveniles más de 10 veces. Entonces, yo tenía entendido, pues es el nacional el tope, ¿no? Pasas al torneo nacional y ya te regresas, puedes ser campeón nacional, pero yo no sabía que había un selectivo para un mundial universitario. Me dice eso el profe Martín y no le creía, a mí me dio risa todavía. No juego la semifinal contra Tigres y ganamos en penales. Pasamos a la final, que de hecho es la única medalla que tiene la UAS en universidades, la única. Y porque fue de hasta plata. Ahorita no hay ni uno. Hasta ahorita no hay un equipo de conjunto que haya ganado una medalla a nivel nacional. Ninguno. Desde el 2005. No, pues 20 hasta años. la fecha 20 años. Fue en el 2005. Me dice, ya te seleccionaron, me dio risa. Regresamos a Zacatecas, perdimos la final, que ganamos la medalla de plata, nos regresamos a Zacatecas y como a los 15 días me mandan a hablar del DAF, de aquí del Agua. ¿Sabes qué? Te tienes que presentar en Monterrey, tal día. Eres preseleccionado para ir al Mundial a Izmir, Turquía. Wow. Zapata, Chuy Zapata, el Softon y yo. El Softon de Río Grande. 3 zacatecanos. Vamos, no, pues éramos como 100, Miguelito. Llegamos como 100, imagínate, de las universidades de todo el país. Bueno, no todas, ¿verdad? Porque el que pasa al nacional ya son poquito más universidades, pero pues yo me imagino que eran unos 30 equipos. Hacen un selectivo, eran 100 jugadores los que estábamos en Monterrey. En el primer recorte echan como a 40 más y quedamos entre los 60. Y el segundo y el tercero, pues nada más Chuy Zapata. Para no hacerte larga, Chuy Zapata y yo salimos en la lista definitiva para ir al Mundial. Y yo ya no quería jugar y todavía me pasé, fíjate, me fui a Europa a jugar fútbol. Fuimos a Alemania y conocimos Alemania, Múnich, y de ahí volamos a Istambul, y de Istambul a Izmir, Turquía, y allá duramos un mes. Un mes duramos. Oye, allá. es otra cultura, va. Totalmente. Otra disciplina diferente. Totalmente. Allá fuimos los que más duramos, Miguelito, porque supuestamente el fútbol nunca calificaba. Nunca calificaba. Y cuando nos fuimos los primeros a llegar y los últimos en regresarnos, porque me imagino si era la CONADE o quién se me hace, sí, la CONADE, ella era la que compraba los boletos. Entonces, como nunca calificaba México en fútbol, compraron los boletos de regreso antes de. O sea, ellos dijeron, estos no van a pasar a finales, los compramos para que se regresen. Y que pasamos a cuartos de final. Entramos a liguilla, nos eliminó en cuartos de final Brasil. 3-1 nos ganó Brasil, pues los boletos ya se habían perdido. Y no teníamos boletos de regreso. Pues duramos casi una semana que íbamos al aeropuerto a ver si había vuelos porque era temporada alta y no había. A ver si hay un avión que tenga espacios. No, regrésense al hotel. Y al otro día, y regrésense. Duramos una semana en Istambul. En Istambul, una semana porque no había avión. ¿Cómo ves? Se sentía la presión, ¿no? Después de eso, llegué de la Universidad Mundial y me calmé ya. Dije, ya aquí me retiro. Es todo sueño que tiene un jugador representar a México a nivel mundial. Y conseguí mi sueño y dije, ya. Y ya. Ya me puse a trabajar. Sí, no. Sobre todo un mundial, ir a otro país y jugar. Sí, no, ya ponerte una, como decíamos ahí, ya ponerte la verde y traer el escudo de México. Representar tu estado. Representar primeramente a tu universidad, ¿no? Que es la que, o sea, la que gracias a Dios ahorita, a la que represento, donde la que me dio trabajo, pues. Imagínate, primero a mi universidad, segundo a mi estado y después a mi país. Pues pues una chulada. Después de eso, ¿qué siguió para acá?
Por ahí, pues, estuviste pasado también en Águilas Reales. Sí, fíjate que después de ahí, llego del Mundial y me da trabajo. No tenía trabajo yo, Miguelito, me da trabajo que lo conoces muy bien. Sí. Un señor Un líder, un gran líder. al que aprecio y quiero mucho y le debo tanto en mi vida. Sí. Le debo muchísimas cosas, que es Chabelo Trejo. Y le mandamos saludos a mi buen Le Chabelo. mandamos un saludo al jefe y él me da trabajo hace un equipo de fútbol de Águilas Reales, al cual los traíamos fogueando en todos los torneos estatales y nacionales. Hay que escautear, decía, hay que buscar un torneo nacional. Íbamos a los torneos de Pachuca, los llevábamos a distintos torneos, pues, y ahí empezamos a foguear muchachos. Ahí tuve a Ibarra, que es de aquí de Zacatecas. Donde hubo pasado Calerense, estuvo Ibarra, estuvo unos chavos, Isaú Luna. Exactamente. El buen Feracuña. El buen Feracuña. Feracuña estuvo un tiempo también. Ajá. Ahí. ¿Quién más ahí que se me pase? Pues Ángel Ibarra, que le mandamos un saludo, que anda en el proyecto de ganaderos, que somos parte de ahí todavía. A mi Ibarra es el que más lo recuerdo ahí como defensa central, jugadorazo. Un central. Jugadorazo. Que para pasar. Todo terreno va. No. Blandito el muchacho. Blandito el hombre. No, una chulada. Decía que él no era cochino, pero que siempre llegaba tarde a la jugada. No, y si se la daban, él la cobraba. Sí, un jugadorazo el Ibarra. Estuve ahí con él todos esos años. Después incursiona el equipo a la segunda división profesional. Y ahí es donde me meto a hacer mi carnet para director técnico, Miguelito. Me gustó, ahí empecé. Y hago mi carrera para director técnico de fútbol profesional. Se va a Águilas Reales, me vengo a la UAS, a tercera división. Llegué a la UAS a tercera división hace 11 años. Cumplí pues hace rato. Ahora en el 15 de febrero. Ajá. El 15 de enero, perdón. 15 de enero. El 15 de enero cumplí 11 años en la UAS. Llegué un 15 de enero del 2014. No, pues ya. Del 2014 llegué a la UAS, llego a tercera división, duró 5 años en tercera división, después me voy a segunda división y aquí estoy, tengo 6 años ya en segunda. No, pues bastante. 6 años ahí en segunda, donde también ahí tuve muchachos de Calera. Mi buen Güerote. El Güerote, que le mandamos saludos a mi bro, que ahí destacó en la portería, que vivió de todo. Y fíjate que tengo un recuerdo muy, muy, muy clarito de él, porque mi primer viaje en segunda división, después de que de tercera división me voy a segunda, mi primer viaje fue a La Piedad. Jugamos contra Reboceros. Empatamos en el último minuto. Fue cuando le aventaron las monedas, cuando le gritaban Porky. Y que dice que le aventaban monedas, ¿qué chingados le aventaban? No, yo me recuerdo perfectamente que le gritaban y le aventaban monedas, Miguelito. Y los penaltis fueron atrás de su portería. Nos vamos a penales y le gritaban y con las manos les decía que le gritaran. Y le digo, dice, yo me motivo cuando me gritan. Les paró 3 penales y ganamos el punto extra en penales. Sí. Me acuerdo mucho de ese viaje, partidazo. 1-1, empatamos en el último minuto contra La Piedad, que La Piedad siempre era un equipo que estaba en finales, con una afición bárbara. Ajá. Entonces, recuerdo muy bien ese partido porque fue mi primer viaje, Miguelito, con la UAS de segunda división. Mi primer viaje, y pasó esa anécdota con el Güerote. No, pues ese Güerote dejó una marca en la portería muy, muy buena. A la final también, aquella que se escapó ahí contra Loros de Colima. Loros de Colima. Unas atajadas que dices, ay, güey. O sea, por el forje como está. O sea, hasta la que sacó el ángulo. Me recuerdo que sacó una de ángulo y dices... Todo el mundo se asombraba, cuando llegaban y decían, ¿cómo va a ser ese el portero? ¿Cómo va a ser ese el portero? Y cuando lo veían parar, les callaba la boca muchísimo. Eso sí, tenía su factor que en la noche no veía. Sí, igual que uno. Sí, en las noches. No, pues de hecho esa vez en La Piedad creo se le fue el gol por ese problema, Y había neblina. Si mal no recuerdo, porque dijo que no veía, se le iba.
no veía en la noche, ¿verdad? Y en los juegos de noche, pues nunca quería jugar porque, pues no. Pero qué tal una No, cervecita, cómo no, eso es Masker. esas sí las bebe a mi Esa Miguelito. sí. No se le cae el vaso, esa hasta No. con las dos manos la agarra. Ni el hombro se le zafa por la cheve, mi buen No, Gar. pero chulada, Su chulada de papá también que fue jugadorazo, el Tacho. Mi su, buen Tacho con que la ola naranja. fíjate que su papá y mi papá son amigos, ¿eh? Jugaron juntos en veteranos. Yo por eso lo conocí al Tacho. Le El buen decían, Tacho. pero allá le decían el borracho. Pues lo conocen como el borracho. En Zacatecas, en veteranos, lo conocían como el. No, le pegaba con esa zurda unos trayazos. No, no, no. No, es mi. Sí, sí, No, sí. nunca me llegó, pero nunca llegué a verlo, pero me platica la gente que lo llegó a ver y No, era. imagínate, si yo en veteranos lo veía y decía, no manches, es bien bueno. Imagínate en su juventud. No, no manches. ¿Qué así que te haya dejado marcado en tiempos atrás la UAS? La final, no, pues la final pasada, ¿no? No, 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 no. Contra Jaivas. Contra la Jaiba Brava del Tampico Madero, no, esa es Ya una. va a cumplir un año, ¿no? Son en el 2000, Cumplió un en año. el 2022 Ahí. quedamos campeones. 2022, 3 años. 3 años, sí. En el 2022, Miguelito, y pues imagínate si no va a quedar marcada. Ese es un logro que la gente, la verdad, muy, muy poca gente de la UAS, de la propia UAS, de directivos, incluso el rector, No no la entendían creía. no la creían y no Y entendían no la siguen no, creyendo. y no entienden la magnitud de ese campeonato, ¿eh? De verdad es una hazaña bárbara, Miguelito, por muchísimas cosas y por muchísimas razones que te puedo decir. O sea, fue una hazaña que yo te puedo decir que ni nosotros lo esperábamos. Sí. Entonces, imagínate, yo creo que esa va a ser de los logros como auxiliar técnico, obviamente, porque pues está el director técnico, que es el Buen Rubén. profe Rubén, que le mandamos un saludo al profe Rubén. Pero yo como su auxiliar, yo creo que es una de las anécdotas que va a quedar para la historia, para mi vida, para toda mi vida y pues que jamás lo vamos a poder borrar y nadie lo va a poder borrar porque en la historia del fútbol profesional es el único equipo Zacatecas y a nivel estado, el único equipo de Zacatecas a nivel profesional que ha sido campeón. Sí. Entonces, es la gente que sabe de fútbol y que está en el medio, saben que es una cosa. Sí, no, enorme. Yo me acuerdo de esa vez, pues me tocó verlo en casa y esa vez estaba sentada mi mamá, estaba mi hermano y mi mamá pues le gusta el fútbol muy poco, sí le entiende, pero esa vez le dije, mire mamá, está jugando Tuzos Guas, es el equipo de la Universidad de Zacatecas. Ella emocionada. Le estabas explicando todo. Emocionada, cuando ganan, gritamos, me acuerdo bien y no, pues fue una chulada. No. Esa Sí. final. Es impresionante. Y creo se unió todo Zacatecas. Si hubieses visto el escenario donde estuvimos y donde salimos campeones, o sea. Creo es de las aficiones, que me disculpen la palabra, más cabronas y más chingonas a nivel fútbol. Impresionante, Miguelito. De verdad. Las barras. Impresionante, la barra, la gente. Yo, antes de que se empezara el partido, y no me va a dejar mentir él, me acerco con el profe Rubén y le dije, profe, pase lo que pase, es una dicha estar en este escenario. Sí. Impresionante. O sea, sobrecupo había en el estadio, sobrecupo. Los escalones para subir los pasillos estaban llenos. O sea, no cabía un alfiler en ese estadio. Y salimos campeones de ahí. Y sobre todo, pues es que ahí el panorama cambió porque, pues, nada, arropado de tu gente que va y te apoya. O sea, gente que dices, ya tuvo primera división allí. Gente que sigue a su equipo desde abajo y que no lo ha dejado. Que va a pelear ahora la semifinal contra Mineros. Contra Mineros otra vez. Vamos a ver el escenario. Vamos a ver el escenario del domingo. Este domingo. Yo estoy a la expectativa de ver ese partido. A ver si es como cuando jugamos la final. A ver si entra la gente que entró cuando jugamos la final. Yo pienso que sí, hermano. Porque la gente allá en Tamaulipas es muy futbolera. Y creo, pues ha sido
de las aficiones que ha llenado en la Liga de Expansión y que no ha dejado su equipo. Creo que es el que se ha mantenido un poco más Sí, no. en tanto la afición. Fíjate que un Aquí poquito. la gente pues se perdió por cualquier tipo de manejo, como sea. La gente estaba muy enamorada desde aquel primer partido contra Necaxa, que fue el gol más rápido en la historia del fútbol mexicano, en ese disparo De Gustavo de Ramírez, el Gustavo Ramírez paraguayo. desde la media cancha. ¿Cómo no olvidar? Y esa vez apenas... Se lo acabo de mandar porque antier me salió, esta semana lo estaban posteando mucho en Ajá. el Facebook. Pues va a cumplir, ¿qué? No, pues ya un buen de años. Es el gol más rápido de toda la historia del fútbol mexicano, Miguelito. Y creo hasta a nivel Centroamérica, ¿no? Exactamente. Y yo agarré el enlace y se lo mandé al Gustavo, porque lo tengo en las redes, en Insta, y me llevaba muy bien con él. Que le mandamos Le saludos al buen mandamos un Gustavo. saludo a Loco, A Loco, hasta que Colombia, nos ve. porque está jugando ahorita en Colombia. Y se lo mandé, lo mandé el enlace, pero sí es lo que dices tú, hay que estar a la expectativa, porque un tiempo estuvieron celosos los del Tampico Madero, porque cuando nos ganan la final de campeón de campeones, no ascendieron. No. Hasta hace poquito que ascendieron, pues, pero ellos se ustedes ganaron también tenían el la ascenso. oportunidad, Sí, ¿no? claro. De haber ascendido, pero por dilemas de administrativos, que no nos gusta hablar porque después se ponen celosos o dicen que habla uno de más o X cosa, no entra uno en Sí, controversia. no, nosotros nos dijeron claramente que era muy difícil mantener un equipo de ascenso en la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero conseguimos el ascenso, ¿eh? Sí. Conseguimos el ascenso y también también de poco se habla. No, cuando tú decides no participar, o sea, pero sí teníamos el derecho a participar en la liga donde está Mineros, pues. Entonces, te digo, se ganó la final, o sea, eso, como te digo, va a quedar marcado para la historia de la UAS, para la historia del fútbol profesional, para la historia de Zacatecas y bueno, pues es una dicha ser parte de ello, mi Miguelito. Sí. Somos dichosos y afortunados. Sí, no, bonito. Creo que Zacatecas puede ser una de las plazas en primera división. Creo que puede ser extenso para las empresas, Claro. sobre todo el comercio, el traer el turismo. Creo sería sería lo un que boom. le falta al Estado para crecer. Imagínate. Potencia. Imagínate un equipo de primera división en Zacatecas, todo el arraigo que tendría, ¿eh? ¿Y qué tanto no abriría? No, ¿y sabes qué? Y tiene las posibilidades, ¿eh? Aunque sean nuestros rivales, porque son nuestros rivales, sí. Y porque cuando jugamos con ellos, ni ellos quieren perder con nosotros, ni nosotros queremos perder con ellos. La verdad, hay que reconocer que ellos tienen las instalaciones y tienen la infraestructura para un equipo de primera división. Creo que le mandamos un saludo a la familia López. Creo que ha estado trabajando muy bien. Creo que ahí va poco a poco, queriendo traer la primera división aquí a Zacatecas. Por cualquier cosa, creo que ya le hace falta al fútbol mexicano que regrese el ascenso y el descenso, porque creo que es la parte fundamental para que a nivel selección nos vaya bien. Porque si seguimos estancados al no ver ascenso y descenso, el fútbol mexicano va a seguir igual como sigue ahorita. Creo es triste no tener ese tipo de impulso. Se devalúa el fútbol, Miguelito. O sea, se devalúa en todos los sentidos. Mira, en segunda división, si no hay ascenso, pues ya no tienes una nómina alta. Exacto. Simplemente como lo vemos en Mineros, cuando llegó el Mineros del Paragua, de Gustavo Ramírez, de Cuevitas, de Noé Maya, de Nurse. Bueno, era un trabuco, o sea, era un equipo de primera división, chulada. ¿no? Entonces, quitas el ascenso. Y obviamente los equipos de Liga de Ascenso pues disminuyen su nómina totalmente, exacto. O sea, totalmente, y en segunda división más. Entonces, mientras no exista el ascenso y el descenso, y mientras siga eso de la multipropiedad, que le da un golpe muy cabrón al fútbol, mientras siga eso, o sea, se va a estar devaluando el fútbol. Sí, va a seguir atascado en donde mismo. Y pues sí, la verdad yo pienso que sería la parte fundamental para que creciera el fútbol mexicano. Y por qué no regresar a que los equipos de primera participen en Libertadores, claro. En una, ¿cómo se llamaba la otra copa? En la Libertadores, es la Libertadores y la otra que era de Conmebol.
No me acuerdo cómo se llamaba esa. No recuerdo, el momento no Que recuerdo. era parte de la Libertadores. Bueno, por ahí que nos comenten cuál era ¿Cuál la era ese torneo? otro torneo, y creo que de allí se abrieron muchas oportunidades para los chavos, porque la verdad hay mucho talento, y si no hay un ascenso-descenso, los chavos se van a quedar atascados ahí. Sí, no. Y fíjate que volviendo a lo de Mineros, tienen la infraestructura, vieras el complejo deportivo que tuve también, que gracias a, fui invitado a la inauguración. Ah, está hermoso, ¿eh? Nuestro show. No. Es una cosa de... De otro nivel. Yo creo que los equipos de primera división quisieran tener Pues ya ves, ese Guadalajara, complejo Chivas deportivo. viene aquí a entrenar. Exactamente, está hermoso ese complejo. Entonces yo creo que tienen, tienen la infraestructura para tener un equipo de división, tenemos el estadio para equipo de primera división, hay afición, Hay imagínate, afición. para un equipo de primera división. Y lo más importante, tienen con qué traerlo. Tienen todo. Y Creo que también como ahí dices, te lo influye el tienen todo. gobierno, ¿eh? No, claro, va a influir gobierno y una parte yo siempre he dicho, cuando platicamos de Mineros con los amigos, con los conocidos, cuando platicamos de Mineros, digo, pues ahí hay una cosa muy importante, o sea, y creo que es la más importante, que el vicepresidente, porque el presidente es el papá, el Sí, señor López, ¿verdad? Pero el vicepresidente le encanta el fútbol sí. y le gusta el fútbol. Fue futbolista Entonces, pues profesional. eso es un boom, pues, ¿no? Sí. Para todo, aparte de todo lo que tienen le gusta y va a hacer lo posible por traerlo, ¿no? Yo siento que Yo un creo, día lo van a tener, ¿eh? yo sí veo A mí primera división no me aquí. cabe la menor duda que un día lo van a tener el equipo de primera división. O sea, Sí. tienen todos los medios, Miguelito, tienen todos los medios. Sí. Pues bueno, ya llegó la hora de despedirnos, mi cabito. Agradecerte que estuviste aquí en la plática. Espero que no sea la primera de muchas. Por ahí, de afuera de cámaras, pues traemos allí la visita a ir a Mazatlán con tus amigos, con el Alan, con ahora sí con toda la banda allí de la MS. Ir a visitarlos, hacer un vlog, mi cabito, y agradecerte que hoy viniste, agradecer a tu esposa, a tu niña que vinieron hasta acá que le era acompañar y no dejar solito a Cabito, ¿ah? Sí, no, Que son hombre. parte fundamental No, tuya. mi familia la que me hace seguir adelante, Miguelito, mi esposa, mis hijos, mis padres son el motor de cada día, por lo que uno lucha siempre y por lo que uno quiere que en la vida le vaya bien, ¿no? O sea, a mí si me dices que son para mí mis hijos, mi esposa, mi familia, pues lo es todo. Sí. Son mi vida y son mi motor del día a día. Son los que me hacen levantarme y echarle ganas, porque si no, tengo uno que no me deja solo. Le dije, voy a Calera, voy con Miguelito y no me creyó. Dijo, no, yo voy contigo. Dijo, no se me vaya a desviar a otro Sí, lado. ¿verdad? No se me vaya a desviar a los vampiros del Cuerno de Oro, a Fresnillo o algo. Fresnillo. Dije, Ya andabas por aquel lado, no, casi ya va iba a llegar. llegando, ya me iba saboreando uno. Dije, no, pues por eso quiso venir. Pero no, fíjate que gracias a Dios soy dichoso de que me acompañe a todos lados, que le guste el fútbol, Sí. que me acompañe a ver los partidos, que esté ahí conmigo. O sea, Pero apoyar a las super águilas de la América. a las super águilas es americanista, si no ya me hubiera divorciado desde hace 2 años, Miguelito. Imagínate, una chivista, una... Mi hija es chiva, mi hija le va a las ¿Cómo? Chivas, pero por eso ahora en diciembre no le va a traer nada al niño Dios. Entonces, ¿cómo? Oye, sin liguilla, sin nada. No, le digo que le vaya a la América porque las Chivas no calificaron, ya no le ganan a nadie. Se me hace que si ahorita juegan Oye, contra y los el Tuzos, Tapatío. se me hace que ahorita si juegan contra los Tuzos les metemos 4. Fácil. Fácil. ¿O más? Como ves, no, pero agradecerte, Miguelito, para mí, ya ves, soy dichoso cuando me Sí, invitan a los gracias. programas. Gracias por tus palabras, gracias por tenerme en ese concepto. Gracias por invitarme. Las veces que me invites, aquí estaré. Sí, Como gracias, te digo, le hermanito. tengo un cariño muy especial a Calera, porque fue ahí que empecé mis pininos en el fútbol, ¿va? Sí. Y a los amigos siempre se les dice que sí, Sí, mi gracias, Miguelito. muchas gracias, Muchísimas mucho gracias y gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Por último, mi cabito, pues ahí algo que quieras a agregar a la gente que busca el sueño, que anda en busca de sus objetivos, sus metas, que sigan luchando. Motívame la racita. Pues ¿qué te puedo decir? ¿Qué mayor motivación puede haber, Miguelito? Mira, yo soñaba con jugar fútbol profesional.
Mis primeras porterías fueron unos portones de mi barrio. Yo soñaba jugar fútbol profesional, luché por mis sueños, nadie me detuvo. Yo quizá por mi carácter, por mis ganas, por mis deseos, por el ímpetu de querer jugar por fútbol profesional, lo logré, Miguelito. Y después, imagínate, después de jugar en los campos de tierra de la Unidad Deportiva Benito Juárez y después de jugar aquí en la Unidad Deportiva de Calera, un día jugar en Europa, pues imagínate, qué bonito, los sueños se cumplen, así es que a los que tienen ese sueño, que no se detengan porque los sueños son para todos. Sí. Para todos los muchachos son los sueños y están uno a alcanzarlos. Y el que no es soñador no sirve para vivir. Exactamente, el que no sueña, dice, tú sueña y lo vas a conseguir, que nadie te detenga. Sí. Pues bueno, agradecerle a toda la gente que nos estuvo viendo, invitarlos a que se suscriban al canal, agradecer a nuestros patrocinadores, quienes hacen pues grande a este gran proyecto, a nuestros amigos de la cuadra Cementales de Calera, que aquí van a venir la información, a nuestros amigos de carnicería, a Don Benjas, que nos van a... ¿Qué pasó, producción? Dime. Ah, sí. Pues es que es en aquella, compadre. Agradecerle a Carnicería Don Benjas, que son parte del proyecto, a nuestros amigos de Pollería Express, también que abajo vienen su información, a nuestros amigos de Sonido, Iluminación, Medusa, que ellos pues traen un proyectazo allí para los eventos, para las bandas. Quien quieran contratarlos, también ahí abajito viene la información. Agradecerle enormemente a toda la gente que nos ve y próximamente pues vendrán más contenido y próximamente pues vamos a hacer unos viajes con Cabito, ¿verdad? El día que quieras. Si un favor no hago un desaire menos, mi Miguelito. Sí, así ¿verdad? es que ahorita nada más consigues el permiso ahí con mi mujer. Muy bien, ya, permiso autorizado. Muy bien, ni modo, ya. Ya lo digo en las cámaras, ya no se puede echar quedó para atrás. grabado, Así es ya. que el día que digas, le jalamos a masa. Muy bien. No, ¿tus redes sociales, hermano? Si no, en redes sociales aparezco como Edgar El Cabo Castro en Facebook y en Instagram. Tengo Facebook e Instagram. Para que lo vayan a seguir próximamente TikTok, se va a hacer tiktokero. Ahí me dice mi niña que me haga tiktokero, pero ¿Sí? no dice, no, me va a dar vergüenza, por eso mejor me calmo ahí. Pues bueno, agradecerle gente bonita y nos vemos el próximo episodio. Ahí estamos, bendiciones mi gente.